¿Has pensado en invertir en el mercado inmobiliario y te gustaría conocer un poco más de los conceptos? Hay una de las cosas que yo recomiendo en inversiones y es el mercado inmobiliario en Estados Unidos porque tiene unas oportunidades diferentes a las que nosotros encontramos en nuestro mercado latino en la mayoría de nuestros países. Inclusive si pensamos en los libros de Robert Kiyosaki, tienen un montón de recomendaciones, pero si tú miras, nuestra realidad no permite que esto lo podamos aplicar fácilmente en el mercado. ¿Por qué? Por nuestras tasas de interés, porque la mayoría de las veces inclusive lo que las personas pagan de arriendo no alcanza ni siquiera a cubrir la cuota o muchas veces no cubre ni siquiera el interés. Por eso yo digo que es preferible rentar que comprar. Inclusive si viviera en Estados Unidos preferiría rentar que comprar. ¿Por qué? Porque me permite más movilidad, me permite vivir en el lugar que quiero vivir y estar cambiando constantemente y pues no tener, digamos, que la cuota inicial puesta ahí, sino que tener el dinero productivo. Pero pues para esa discusión de si rentar o comprar, pues yo tengo otro video, por acá les puedo poner el sticker para que lo vean y pues tomen sus propias decisiones. Mi opinión es que una persona debería rentar, pero los bienes raíces sí son para mí una de las mejores inversiones porque tienen diferentes formas de ganar que en este video te los voy a explicar y voy a explicar un poquito cómo funciona el mercado, digamos que en Estados Unidos. Para eso tengo los conceptos puestos acá en inglés y los voy a ir poniendo en español mientras los voy explicando. Primero, home, pues digamos que es la casa y dentro de la casa hay diferentes tipos de casas. SFH, Single Family Home, sería una casa sencilla. ¿Qué es una casa sencilla? Como la que siempre hemos visto, donde vive una persona. Una persona vive en un single family, o sea, ahí vive una familia, ¿cierto? O puede ser un apartamento, pues en el caso, digamos, de nosotros, un apartamento también cuenta como un single family. Hay otro que dice D. El D sería algo como esto. Una casa donde viven dos familias, o sea, un dúplex. Y tenemos otro, y es esta casa sencilla, cuando está pegada dentro de un bloquecito de casas, o sea, son muchas casas juntas, una al lado de la otra, es un condo, o también cuando se puede llamar un townhouse. Esos son, digamos, que los tipos de casas más comunes. Inclusive hay otros que sería como un multifamily, o que puede tener 4 casas, por ejemplo. O sea, una casa de estas, en vez de dividirla en 2, se divide en 4. Y para esto, las personas normalmente adquieren un mortgage. ¿Qué pasa? Tiene un down. Entonces, ¿qué es un mortgage? Una hipoteca. ¿Cómo funciona? El mercado americano, como te decía, es muy diferente. En Estados Unidos hay personas que pueden acceder al crédito inclusive con un 3% de la propiedad. Entonces, una propiedad de $100,000 podrías acceder con $3,000, más el valor del papeleo, que sí lo tendrías que cubrir completo, pero al final la persona termina adquiriendo una propiedad con el 10%, pero del cual solo puso el 3% y el 97% lo puso el banco, del valor comercial. Entonces, es, digamos, que unas oportunidades que acá no se ven, pero para nosotros desde Latinoamérica esas oportunidades no van a estar disponibles. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Buscar oportunidades que estén disponibles para nosotros los latinos. Los latinos podemos entrar al mercado americano con un 30% aproximadamente. Es decir, esta casa, un single family, va a tener un mortgage, vale $200,000. ¿Qué pasa? Si nos dicen que un 30% de down, el down es como el pago inicial o la cuota inicial, sería 60, y 140 se llamaría un note, que es lo que el banco va a desembolsar, ¿cierto? ¿Qué otro concepto es importante? Lease o rent. El lease o rent es, digamos, que la manera de cómo vamos a tener ingresos cuando tenemos una propiedad. La propiedad se puede rentar o se puede ceder en un leasing,
¿cierto? Se da en un lease, que al final es ¿qué? La renta. Vamos a suponer algo, digamos que súper hipotético, esta propiedad de $200.000 va a tener un pago, o vamos a tener que hacer un pago de $800, pero el lease o rent puede ser de $1.000 y eso sería la diferencia positiva para la persona que adquiere ese crédito. Esas son cifras totalmente inventadas, yo no estoy tomando un valor real, pues, o sea, no tomé un valor real para este ejemplo, entonces son cifras simplemente inventadas, pero si yo tengo el rent y aquí tengo el mortgage, si el rent es 1.000 y el mortgage es 800, me genera una cosa que es muy importante que se llama cash flow, el flujo de caja. Esta diferencia es lo que me está generando la propiedad. ¿Qué es lo que te decía que nos diferencia la mayoría de veces al mercado latino? Acá nosotros normalmente con lo que pagamos de cuota, si la rentamos no nos alcanza. Y el cash flow muchas veces es negativo. En Estados Unidos el año pasado, hace 2 años, que tenía unas tasas de interés muy altas, también se estaba dificultando estos pagos, o sea, estaba dejando de ser rentable. Pero ¿qué pasa? Siempre se puede renegociar y llegar a buscar una nueva tasa. Hay un concepto que es muy importante que se llama el equity. El equity es como el porcentaje que tú posees de la propiedad. Y esto es un gran negocio, digamos que es como Robert Kiyosaki dice que deberías seguir creciendo y jugando con el dinero de los bancos. Volvamos al ejemplo de la casa de los $200.000. Esta es la casa, pero resulta que tú la compraste en $150.000, ¿cierto? Si pusiste el 30%, son $45.000. Y el banco te prestó $105.000. ¿Qué pasa? Resulta que ya la propiedad vale $200.000. Esa diferencia, pusiste $45.000 y la propiedad ha subido $50.000. Tu equity es de $95.000, ¿cierto? El equity, entonces, ¿qué es? El valor de lo que posees. Y en Estados Unidos funciona algo muy bacano, es que tú puedes pedir como una refinanciación o una revaluación del equity. Y el banco te podría volver a prestar sobre esos $50.000, te podría prestar un 70% adicional. 7 por 5, 35. Entonces te podrían generar un nuevo préstamo de $35.000. Y con esos $35.000 casi que podrías comprar una casa igual a la que habías comprado inicialmente. ¿Has puesto más dinero? No. Tu inversión sigue siendo los mismos $45.000. Pero ¿qué pasa? Esto subió de precio, no tienes que comprar abajo y vender arriba. No, puedes esperar a que la propiedad esté alta y no necesariamente venderla para ver la utilidad. Simplemente vas al banco y le dices, mira, mi equity ha cambiado, que es como mi valor de propiedad, ha cambiado, ahora desembolsame y con eso compro una nueva propiedad. Y el banco vuelve y te presta el resto. ¿Qué pasa? Eso es un riesgo porque te estás sobreapalancando. Y si se viene abajo el mercado inmobiliario, pues vas a tener unas deudas que no vas a poder pagar. O si no tienes un cash flow suficiente y empiezas a quedar en mora, podrías perder todo inmediatamente. O sea, es algo que debes hacer con conocimiento y no debes empezar a enloquecerte con las inversiones, ¿cierto? Entonces ahí queda esta parte muy clara de qué es el equity. Ahora sigue este concepto PITI. Esto es para los créditos. Los créditos en Estados Unidos normalmente tienen esto.
principal, interest, taxes, insurance. Entonces, ¿qué es? Vas a tener lo que pagas de capital, o sea, el pago a capital, los intereses, los impuestos y los seguros. Normalmente esa cuota que yo te di que tiene el banco incluye el capital, o sea, normalmente yo abono una parte del capital, tengo los intereses que estoy pagando por esa deuda, estoy pagando los impuestos. ¿Qué impuestos estoy pagando en la cuota? Los impuestos a la propiedad. En el caso de Colombia sería el impuesto predial. Entonces, en Estados Unidos también las propiedades tienen un impuesto. Ese impuesto que me lo cobra el banco. ¿Pero por qué me lo cobra el banco? Porque el impuesto en Estados Unidos se paga una vez al año. ¿Qué pasa? Si yo me atraso en Estados Unidos es muy fácil que las propiedades se vayan a subasta, porque los estados las rematan muy fácilmente, o los condados rematan las propiedades que no están pagando los impuestos a tiempo, y si se remata la propiedad, el banco perdería su plata. Entonces, ¿qué hace el banco? Te obliga a pagarle a ellos mensualmente el proporcional de lo que vas a pagar anual, y al finalizado el año, el banco va a hacer el pago. Y el seguro, porque lógicamente el banco no te va a prestar si la propiedad no está asegurada. ¿Por qué? Pasa un terremoto, pasa lo que sea, la propiedad hay un daño, se explota, sea lo que sea, la propiedad se daña, pues ellos necesitan un seguro para garantizar su dinero, ¿cierto? Entonces todo esto está incluido dentro del pago al banco. Entonces el pago al banco normalmente es un PITI, ¿cierto? Y tenemos por último buy low, sell high, y es como hay dos tipos de estrategia, una para ganar cash flow y la otra para tener ganancias de capital, que es comprar bajo, vender alto. Y es, compraste la casa, como te decía, 150.000, cuando llega a 200.000 decides venderla y vuelves y buscas otra, buscas una oportunidad. ¿Hay muchas más formas de trabajar en el mercado americano? Sí. Hacer house flipping, reformas, renta corta, pero digamos que esto es lo básico y cómo funciona el mercado inmobiliario para la mayoría de las familias y para la mayoría de las personas. Entonces, espero que esta información sea de altísimo valor para ti. Si quieres aprender más de finanzas, cómo empezar a invertir, incluso si quieres empezar a invertir en Estados Unidos y dices, pues yo no tengo $45.000, yo tengo una guía donde te puedo enseñar a invertir, incluso si tienes desde $100, cómo podrías entrar a este mercado. Si tú quieres conocer, ve a mi perfil de Instagram y comenta la palabra guía en cualquiera de los reels que tengo, o comenta real estate y también te va a llegar. Entonces, así puedes empezar a formar tu propio portafolio, incluso si no tienes un gran capital. Te deseo muchos éxitos. Se me olvida, suscríbete a este canal para mantenerte conectado y sígueme en todas las redes sociales. Un abrazo.